a la economía, que es el otro gran problema, el otro gran dolor de cabeza. Hoy, el premier Martos y la ministra Alba sustentaron el proyecto de presupuesto para el próximo año. Nos atiende el exministro de Economía y Finanzas, Alonso Segura. Alonso, ¿cómo le va? Muy buenas noches, gracias por la paciencia, la espera. Este tema de los asintomáticos, no sé si lo escuchó, nos hizo extender un poco la entrevista con la doctora Mazzetti, pero bueno, espero que haya quedado claro. Va a dar que hablar sin duda y les he pedido que por favor hagan mensajes claros y repetitivos sobre todo al respecto. Pero no quiero meterlo en temas sanitarios, vamos al tema del presupuesto. Se ha anunciado un 13% de incremento en el sector salud, algo que ya se había anticipado en palabras del presidente Vizcarra en su mensaje de 28. ¿Cómo la ve? ¿Cómo ve la distribución de los dineros para el próximo año, Alonso? Sí, bueno, muchas gracias por la llamada, Jaime. Mira, era como dice, está algo anunciado y dada la pandemia, que era importante un incremento del presupuesto de salud, ¿no? Que es uno de los más grandes proporcionalmente que existe en la propuesta de presupuesto que se ha remitido al Congreso, ¿no? Ahora, sin embargo, recordemos una cosa, este es presupuesto inicial de apertura, es un poquito difícil a veces de entender, pero al final el presupuesto que importa es el presupuesto nacional modificado, es decir, los cambios que ocurren a lo largo del año, porque se van incorporando partidas, y es ahí realmente cuando veremos cuál fue el crecimiento de las partidas presupuestales no solo de salud, sino en general de los otros sectores, ¿no? El PI en realidad te da una indicación, las modificaciones de las incorporaciones posteriores tienen que darse con ciertos dispositivos y ciertas autorizaciones de ley, digamos, claro. Pero va a ir mutando. Pero es un buen punto de partida que tenga una asignación mayor el presupuesto, solo evidentemente, y más en esas circunstancias, ¿no? Una pregunta poniéndome en los zapatos de cualquier mortal que no está en las esferas económicas estudiosas y entendidas de números, de cifras, de porcentajes. Este presupuesto nos permite ir blindados para contener las cifras atroces que vamos a reportar a fin de año. La propia ministra ya lo dijo la semana pasada, ¿no? Hay ya una proyección oficial de 12 puntos de caída. ¿Estamos acorazados, estamos protegidos con este presupuesto? Mira, en realidad no es un tema de presupuesto realmente. Inversión pública, pensaba yo. Yo pensaba en inversión pública. Sí, inversión pública te va a ayudar, pero en realidad no vas a hacerlo solamente con gasto público, ¿no? Tiene que haber mucho más eficacia en las medidas que se implementan. No es solamente decir el presupuesto inicial va a ser de 180 y tantos mil millones de soles y con eso vamos a poder meter un impulso fiscal. Primero tienen que ejecutar los recursos y después depende cuándo los ejecuten y dónde los ejecuten. Y eso es por el gasto público. Obviamente el gasto público representa pues el 20% del PBI. Importa que ocurra con el consumo privado y que ocurra con la inversión privada, ¿no? Que siendo un año electoral además se puede complicar, ¿no? Entonces, el gobierno tiene que tener una mirada más amplia, ¿no? Ese es un San Benito que se repite, es un lugar común, ¿no? La gente lo observa desde lejos. Pero ¿por qué exactamente un año electoral nos puede congelar, nos puede paralizar, nos puede poner distintos a otros años? En palabras sencillas, con manzanas. Porque genera incertidumbre en la toma de decisiones, dependiendo cuáles sean, digamos, las propuestas que se perciba que tienen, sobre todo las que se perciba que tienen chance de ganar, eso paraliza o posterga decisiones hasta que haya mayor claridad sobre qué es lo que va a ocurrir. Y es una regularidad que ha ocurrido, digamos, en otros ciclos electorales, ¿no? Y esto va a ocurrir en salida de una situación muy compleja donde, por ejemplo, este año, por cifras del propio Ministerio de Economía, la inversión privada se va a caer más de 30% y el consumo privado se va a caer también doble dígito. Va a estar en recuperación en la última parte del año, cada vez se va a caer menos, pero que pueda realmente recuperar una parte importante de esa caída
va a depender de que haya claridad de reglas de juego, ¿no? Mira lo que está ocurriendo con varias de las medidas del Congreso que están generando no solo mucha incertidumbre, sino son medidas inconstitucionales, altos costos fiscales, antitécnicas, distorsionantes. Entonces va a haber más de un poco posiblemente de dudas sobre si este tipo de cosas van a continuar en el siguiente quinquenio, ¿no? Digamos, si hay crítica hacia el gobierno, podríamos decir que con lo que hace el Congreso pasamos de Guatemala a Guatepeor. Lamentablemente, en términos de medidas que tienen consecuencias económicas, sí. Estoy seguro que habrá quienes estén de acuerdo con algunas de las medidas que da el Congreso porque los benefician, ¿de acuerdo? Pero si vemos, digamos, las consecuencias, el bosque completo de lo que está haciendo el Congreso, son medidas que ciertamente tienen costos enormes. Por ejemplo, la medida de retiro de los fondos de la AFP, que se estimaban 18.000 millones de soles. Sí. Claro. Mira, 17.000, 18.000 millones de soles. O sea, ya son cifras que realmente son prohibitivas, ¿no? Pero para que tengamos una idea y lo podamos ubicar, todo el presupuesto anual de Pensión 65 son menos de 900 millones. Estamos hablando 20 veces eso. Todo el presupuesto del programa articulado nutricional es 2.500 millones, digamos. Esto es 7 veces. O sea, digamos, el programa de saneamiento urbano, nacional de saneamiento rural, también son más o menos 2.500 millones cada uno. Estos son 7 veces cada uno de estos. O sea, digamos, no tienen ningún... Es inconstitucional y lo saben, por un lado, pero por otro lado, no les interesa que sean pues cifras que pueden realmente comprometer la ejecución, digamos, de todos los bienes y servicios públicos que tiene que dar el Estado a los ciudadanos, ¿no? Claro. Ahora, precisamente sobre esta ley ONP, el Poder Ejecutivo, el MEF concretamente, ha lanzado una contrapropuesta, ¿no? Ha tratado de ponerle paños fríos a la situación y ha dicho, muy bien, vamos a desagregar a los 4.700.000 afiliados a la ONP. 1 millón trabajan, así que ellos siguen viviendo su vida normal, es lo que dice el gobierno. 2,5 millones de afiliados van a recibir un bono universal, ¿no? Todo para contener, digamos, la ley de los 17.000 millones, pues darle una UIT a cada uno de los 4.700.000. Entonces decía, 2,5 millones de afiliados, un bono universal. Segundo, dicen, y 1.200.000 afiliados se incluirán en el padrón del segundo bono universal. ¿Es una medida que aplaque o pueda aplacar el populismo, así descrito por muchos, del Congreso? Mira, debería, porque en realidad hay otra solución además que podemos discutirla, ¿de acuerdo? Que ha añadido también el gobierno, en la cual sí tengo un poquito más de reparo en una parte, no en todo. Lo que está haciendo ahí es decir, desde el punto de vista de apoyo a hogares, no voy a ni tratar mejor ni tratar peor, porque no debería a los afiliados a la ANP de los que no son afiliados a la ONP, es en función de necesidad, ¿de acuerdo? Y por tanto, en función de necesidad, debo dárselos si es que necesitan estos recursos. Entonces, lo que están haciendo, diciendo estos trabajan, efectivamente trabajan, no necesitan una transferencia del Estado, un bono. Y los otros que no cumplen, que no tienen o no tienen trabajo o son pensionistas con un ingreso bajo, al final les están dando el beneficio de incluirlos. Yo creo que con eso debería de zanjarse el tema de que necesiten, digamos, retirar sus fondos o algo por el estilo. Es parte de la solución, ¿de acuerdo? Sí. La otra parte que se ha planteado es bajar el umbral y darles una pensión con menos de los 20 años, que era también parte de la discusión, ¿de acuerdo? Eso, estricto senso, también es correcto tratar de seguir incorporando a quien ha aportado que tenga algún beneficio, lo han bajado a 10 años. Seamos claros, está bien conceptualmente, hay gente ahí que ciertamente lo necesita, va a comenzar a recibir una pensión, además probablemente varios de ellos van a recibir el bono, pero seamos conscientes que también estamos yendo al otro lado. La gran mayoría va a recibir una pensión mayor que aquella que se justifica por los aportes. El Estado ya subsidia, o sea, todos los que pagamos impuestos ya contribuimos varios miles de millones de soles para tratar de equilibrar las cuentas del Sistema Nacional de Pensiones. Y esto lo que va a haber es un forado mayor.
Es decir, van a pasar una situación en la cual van a recibir más beneficios de aquello que aportaron, ¿de acuerdo? Debemos ser conscientes de eso. Obviamente la situación ha gatillado que se plantee una solución de este tipo, pero se necesita una reforma más amplia que pueda realmente generar mayor cobertura, generar incentivos correctos y que realmente haya pues una protección a los que necesitan, pero también una proporcionalidad entre los aportes y lo que reciben las familias, ¿no? los pensionistas. Así es. Ustedes, los economistas, son expertos en hacer proyecciones. Esta pregunta no es una proyección económica necesariamente, sino una más bien con cierto tinte político, aunque tenga que ver con la ministra de Economía. Me refiero a su interpelación de este día viernes y también continuará el día lunes. Ciertamente creo inédito, por los registros que he revisado, que un ministro vaya primero tantas veces al Congreso, o una ministra en este caso, y responda a un pliego interpelatorio de 82 preguntas. Algunas dicen, en términos sencillos, un tanto faltosas, ¿no? Pero bueno, finalmente tiene que contestar, es lo que la Constitución le da como facultad al Congreso, poder interpelar a un ministro. ¿Cómo la ve? ¿Cree que va a poder la ministra sortear con éxito, relativo éxito, esta interpelación? Mira, el que te interpelen o ir a responder al Congreso, como ha señalado, es parte del proceso constitucional, ¿no? Claro. Y de la rendición de cuentas. Lo que yo esperaría es que en todo caso sea una evaluación, justa del Congreso y no agarren pues a la ministra de Economía de cabeza de turco, ¿no? Claro. Yo he sido bastante crítico en la conducción de la política económica. Creo que se requieren hacer ajustes importantes, creo que se han estado en el pasado, pero también es cierto, no estamos para andar censurando ministros en medio de una situación como la actual, ¿no? Entonces esperaría pues que rindan las explicaciones que correspondan, ojalá no hayan preguntas faltosas como señalas, y finalmente pues dejen que el gobierno hay por lo menos un par a gestionar, ¿no? Hay un par ahí un poco faltosas, ¿no? ¿En qué país vive? Bueno, todos los que hemos ido al Congreso, yo no he sido interpelado, pero cuando he ido a sustentar presupuesto, he ido a comisiones, Comisión de Economía, Comisión de Presupuesto, lamentablemente siempre hay casos en los cuales hay algunos congresistas que lamentablemente cometen esos excesos, ¿no? En fin, va a ser un gusto conversar en una próxima oportunidad. Gracias, Alonso, por esta entrevista, ¿eh? Era Alonso Segura, exministro de Economía, con nosotros. Vamos rápidamente a la pausa porque conversamos con Romy Infantas, la autoridad más joven del Perú. Además, ha tenido que asumir la alcaldía del Cusco luego de la muerte de el señor Valderrama, además por COVID-19. Nada está dicho.